Pues bienvenidos a la tercera sesión teológica fulgentina. Hoy es el día 21 de noviembre de 2018. Les damos la bienvenida del Instituto Teológico San Fulgencio y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, también del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Dámaso a distancia, la sede y extensión de Murcia. La sesión teológica fulgentina, como ya es conocido, pretende ser un espacio interdisciplinar de los propios centros teológicos con la sociedad y de todas las áreas propias de los estudios teológicos, filosóficos y pastorales que son los propios de la formación. Esta tercera sesión se suele programar una por trimestre. Esta tercera sesión teológica de este curso 18-19 tiene como eje temático sectas y nueva era, nostalgia y patología de la religión. Es una invitación, como digo, abierta, fundamentalmente para los alumnos de los centros. Sesión matinal fue esta mañana y sesión vespertina. Nos extenderemos esta noche prácticamente poquito antes de las 9, debemos haber terminado. Pero habrá un buen tiempo de una sesión intensa, pero también habrá un buen momento para preguntas que don Luis responderá gustosamente. Como digo, abierto de los centros a la sociedad, pero también abierto a sacerdotes, religiosos, laicos y a cualquier persona interesada. Si esta mañana tratábamos el tema de las nuevas espiritualidades, particularmente de la nueva era como el último rostro del fenómeno sectario, esta tarde contamos con una cuestión más dedicada propiamente al fenómeno sectario. El título que le hemos puesto es ¿de verdad sigue habiendo sectas? Lo que debemos saber y lo que podemos hacer. Les advierto que la sesión estará grabada íntegramente también con el debate y estará subido al canal YouTube de nuestro centro. San Fulgencio, Teología y Ciencias Religiosas. También lo pueden acceder directamente por el enlace que tenemos en la página institutosanfulgencio.es. Cualquier cosa llaman por teléfono o buscan por internet y estamos subiendo grados en las entradas de Google. Nos acompaña esta tarde don Luis Santamaría del Río. Don Luis Santamaría del Río es sacerdote zamorano. El año 82, que fue un año magnífico para este país, con la visita inolvidable de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, para los futbolistas fue el Mundial de Naranjito, y para otros les pareció estupendo los 202 diputados del Partido Socialista, pero España dio un giro en el año 82 porque pasaron muchas cosas y nos estábamos abriendo otros lados. También ese año nació don Luis Santamaría del Río. Si ustedes sacan la cuenta, son muy pocos años y, como podrán comprobar, mucha ciencia y mucha experiencia. Don Luis Santamaría, como digo, es sacerdote de la diócesis de Zamora, licenciado en Teología por la Facultad de Teología de la Pontificia de Salamanca y es, sobre todo, hoy en España, con el rostro católico, el mayor entendido y experto en el fenómeno sectario, pero no como quien condena ni como quien asume, sino como quien se posiciona con un espíritu genuinamente teológico y pastoral, un sentido crítico, pero también un sentido dialógico. Vamos a darle la palabra y vamos a dejar que él concisamente nos vaya proponiendo. Anoten mentalmente o en su papel la pregunta que quieran hacer y quizá a mitad incluso de la intervención, o si no al final, podrán incluso ya ir haciendo sus preguntas. Yo invitaría, si en el foro hay personas que hayan tenido experiencia sectaria, que aunque no sea una pregunta, que la compartan. Si ha habido víctimas, familiares o propiamente acosados en una pertenencia o en un régimen sectario, que si no quieren hacer preguntas, que cuenten su experiencia. Pues Luis, muchas gracias por hacer 700 kilómetros de ida y hacer después 700 kilómetros de vuelta. Muchas gracias por el idioma castellano que se habla en esa Castilla de verdad, en ese León de verdad, porque allí pertenece Zamora. Y muchas gracias porque te ocupas de lo que a todos quizá pastoralmente nos da un poquito de aversión, o por desconocimiento,
o por creer que estamos incapacitados. Pues con gusto tus palabras. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Como ya dije esta mañana, es un gusto estar aquí en un aula que ya conozco, donde hace 5 años di 12 horas de formación a más de un centenar de profesores de religión y estar contigo, Juan Carlos, que has confiado otra vez en mí para ofrecer esta formación. Es un gusto que a uno lo escuchen con atención y con tanto provecho. ¿De verdad sigue habiendo sectas? Es la pregunta que muchas personas se han hecho en estos 2 años últimos al conocer la historia de Patricia Aguilar, la joven de Elche que fue captada y adoctrinada a través de las redes sociales de Internet desde que tenía 16 años por el gurú de una pequeña secta peruana. Lima, a donde llegó Patricia pocos días después de alcanzar la mayoría de edad, está a 10.000 kilómetros de Elche. Murcia, si no me equivoco, está a escasos 60. No es por tanto un caso que nos quede lejos. Patricia ya está en casa y está en proceso de recuperación. Pero atención, su caso va más allá de lo anecdótico y nos puede servir para hacernos una idea de la magnitud del fenómeno. Y es que ha llegado a muchísima más gente esta historia que todas las entrevistas y artículos en los que nos dedicamos a esto hemos dado números y estadísticas en los últimos años. Mañana en el diario La Verdad parece que saldrán los datos que yo he dado en entrevista esta tarde. Un solo caso, una sola persona, Patricia, aquí aparece antes y después, nos ha mostrado la realidad y la cercanía de algo muy presente. Y sin querer parecer sensacionalista, ni querer serlo, ya os avanzo una de las conclusiones de esta conferencia. En España tenemos miles de potenciales Patricias. El caso de la captación de Patricia a distancia es sorprendente, ¿verdad? Pues os tengo que confesar que a mí no me sorprendió. El 30 de enero de 2017, hace casi 2 años, su familia denunció ante la policía la desaparición y una semana después, primeros de febrero de 2017, lo supimos a través de los medios de comunicación. Pues bien, 11 días antes de la denuncia, yo estaba en la Universidad Complutense, donde tuve ocasión de participar en las primeras jornadas interuniversitarias de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones, una asociación que han montado un grupo de chicos, todos más jóvenes que yo, que están haciendo su doctorado en el estudio de las religiones desde las disciplinas más dispares. Y hablé con una ponencia que ahí podéis ver el encabezado, que se titulaba Fenómeno sectario y nueva religiosidad en la web 2.0. En esta ponencia yo subrayaba la captación a través de los nuevos entornos de Internet, sobre todo en lo relativo a adolescentes y jóvenes. Y decía, algunos casos de desapariciones se han vinculado por parte de las fuerzas de seguridad a la acción de algunas sectas a través de las redes sociales. Y decía, la preocupación por la acción de las sectas sobre los más jóvenes está justificada, ya que estos han integrado Internet en sus vidas mucho más allá de las funciones recreativas con las que tal relación suele asociarse. Claro, yo después de que pasara lo de Patricia, repaso lo que había contado y digo, es que este caso ilustra muy bien lo que yo decía al final de mi ponencia, en las conclusiones. Escuchad, en un entorno en el que se privilegian las relaciones horizontales entre las personas, crece y se difunde sobre todo lo que podríamos llamar sectarismo 2.0, fuera de los grupos religiosos o sectas tradicionales, sin un aspecto organizativo muy acentuado, en torno a una persona o a una doctrina, con apariencia de ausencia de organización, en la línea de una espiritualidad a la carta que en el fondo no es así, bajo la fachada de una religión invisible, como ha dicho la socióloga Grace Davy, perdonad, lo tengo ahí escrito. Podemos encontrarnos víctimas, religión invisible, Luckman, creer sin pertenecer, Grace Davy, podemos encontrarnos víctimas de una manipulación de carácter espiritual al margen de las sectas tal como éstas han sido entendidas hasta ahora. Y terminaba diciendo, la transformación socio-religiosa
y el pluralismo de ofertas espirituales se reflejan en Internet sin duda alguna. También sus patologías, en busca de personas vulnerables. Habrá que estar atentos, muy atentos. Esto lo decía y unos días después supimos que no es que uno sea divino, sino que la realidad está ahí. Y las patologías de lo religioso, como dice el título de esta jornada, tomando una expresión, por cierto, de José Luis Sánchez Nogales, el muy recordado compañero mío de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, acuñó esto, ¿no? Nostalgia, patología, en esto estamos. Y es que sigue habiendo sectas, más allá de la eterna e importante discusión en torno al propio término secta, que veremos después, y su aplicación a unos grupos u otros, y más allá incluso de las cifras que nos manejamos en torno a este fenómeno, lo cierto es que se trata de una realidad y una realidad en aumento. La historia de Patricia nos lo ha recordado, lo ha puesto en el prime time de los medios y en el centro de interés de mucha gente. Continúa habiendo, y cada vez más, realidades grupales, o a veces no tan grupales, y de eso hemos hablado esta mañana en la conferencia anterior, la nueva era tan difusa, que en el ámbito de la espiritualidad dañan a sus seguidores, manipulando su personalidad y acabando con su libertad. Esto es lo que hay. Si nos preguntamos por los datos, hace 4 años señalé en una investigación que hablamos de un mínimo de 350 sectas, que incluirían aproximadamente a 400.000 personas. Los que nos dedicamos a esto, y lo digo desde la experiencia de las RIES a la que pertenezco, recibimos un goteo constante de llamadas, consultas, peticiones de ayuda que nos muestran la realidad de estos números, porque es algo más que un número. No se ven, no se oyen, son víctimas silenciosas o silenciadas, arrastran el trauma de la experiencia de esclavitud interior unido a la vergüenza, pero están ahí. Y eso que yo estoy convencido de que a las RIES no es a donde más acuden, por lo que sé por otras asociaciones, plataformas y profesionales dedicados a esto. Pero hay algo que me preocupa mucho más. Aquí ha pasado algo con el... es que salen las fotos para que veamos distintas manifestaciones de lo que puede ser una secta, y de lo que tenemos en el fenómeno sectario, desde grupos grandes con mucha audiencia hasta lo personal de algunas pseudoterapias de tipo espiritual o energético, y las sectas de toda la vida que cambian su estrategia, como esas 2 testigos de Jehová que aparecen en la foto. Digo que me preocupa más que el número de personas que pertenecen a las sectas y el número de sectas que hay, la popularidad que tienen algunas creencias y actitudes espirituales y existenciales en la población española, y de las que también tenemos números que coinciden con los de otros países de nuestro entorno, en Europa, pero yo me quiero fijar en las estadísticas de aquí. Os detallo algunos datos de interés de la última encuesta de la percepción social de la ciencia y la tecnología realizada por un organismo gubernamental, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que depende de uno de nuestros ministerios. Bueno, del año 2016, publicada en 2017, accesible entera en Internet. En nuestro país creen en la suerte que dan ciertos números u objetos el 27,6% de la población. Confían en los curanderos un 22,9%. Los fenómenos paranormales convencen a un 22,5%. Y se fían del cumplimiento de lo pronosticado por los horóscopos solo un 14,7%. No que crean en los horóscopos, sino que crean que se cumple lo que dice el horóscopo. Otros estudios anteriores dan cifras parecidas de la Fundación Santa María, Jóvenes Españoles, etc. Así que sin temor a equivocarme, yo diría que entre un 20 y un 25% de la población de nuestro país vive, respira con una apertura considerable a lo mágico, a lo supersticioso, a lo esotérico y a lo paranormal. Millones de personas. Nuestra cultura, que ha marginado las creencias religiosas en gran medida, ha caído en manos de la credulidad. Avanzamos y nos preguntamos qué es una secta.
tenemos que definir terminológicamente. Y yo os traigo aquí dos definiciones que ya compartí esta mañana para ubicarnos en la nueva era y ver qué tenía eso de sectario. La primera es de mi compañero de las Ríes, Manuel Guerra, autor del Diccionario Enciclopédico de las Sectas, que es una obra monumental de referencia. Manuel Guerra dice que una secta es la clave existencial, teórica y práctica, la forma de ver el mundo, la cosmovisión, la filosofía de vida, la religión en el fondo, de aquellas personas que pertenecen a un grupo con estas características, un grupo autónomo, no cristiano, fanáticamente proselitista, exaltador del esfuerzo personal y defensor expectante de un cambio maravilloso, ya sea colectivo, de toda la humanidad, de todo el universo, una nueva era que viene, el Armagedón, el Apocalipsis, Cristo que baja en una nube, o los extraterrestres que nos colonizan con sus naves. Todos los ejemplos, por estrafalarios que os parezcan, son reales. Un cambio maravilloso, radical, global o personal, que yo descubra que soy un Dios, que tengo un potencial inmenso que desarrollar, que yo soy que me convierte en un superhombre o en una supermujer, etc. Como veis, una definición que él acuñó después de analizar cientos de sectas en ese diccionario. Mi compañero también de las Ríes, Vicente Jara, ya es un perfil, no es un hombre de letras como don Manuel, sino un hombre de ciencias y además casi con la mitad de edad. Es ingeniero en telecomunicaciones y dice, ¿qué es una secta? Una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Depredador que busca presas, víctimas, en este caso humanas, los adeptos. Mimetismo, se hace pasar por lo que no es, y señuelo, ofrece algo positivo y algo bueno. Y él lo compara con dos ejemplos del mundo natural, uno zoológico y el otro del mundo de las plantas. La serpiente cabeza de cobre es una serpiente que podéis ver en la fotografía, que se esconde bajo tierra y deja asomar por encima de la tierra esa punta de la cola que parece una lombriz o un gusano pequeño. Cuando el pájaro ve la merienda de ese día y se posa para comer la lombriz, sale la realidad, que es una serpiente que devora al pájaro. Mimetismo y señuelo. La parte de abajo es de una planta carnívora que es apetecible y parece una flor bonita en la que se posa el insecto para libar lo que sea, y es en este caso también la planta, que no es tal flor, la que devora a ese insecto. Depredación, mimetismo y señuelo. Clasificación. Yo cuando hice ese estudio en el año 2014, por cierto, un estudio para que veamos que el tema a veces hasta se toma en serio, un estudio que presenté en la conferencia episcopal, hice una clasificación de cómo podíamos ordenar, ¿no?, las sectas doctrinalmente, porque así es como se las puede estudiar mejor. Y esos son los tipos. Las sectas de impronta cristiana, en primer lugar, no sectas cristianas. Manuel Guerra lo decía en la definición, una secta es un grupo no cristiano. Pero si debajo de mi casa están los testigos de Jehová, y pone Salón del Reino de los Testigos Cristianos de Jehová. Miren, les falta cosas básicas para decir que son cristianos. O creer en la Santísima Trinidad, o creer en que Cristo es Dios y hombre verdadero, o creer en el bautismo como medio de incorporación a Cristo. Bueno, pues incumplen las tres. Y esto es lo mínimo que se exige para entrar en el Consejo Mundial de Iglesias, desde el año 1961. Los mormones, otro tanto. Bueno, los mormones además engañan más todavía. Pero bueno, sectas de impronta cristiana en primer lugar, sectas de origen islámico también hay, sectas de origen oriental que vienen del hinduismo, del budismo, de otros cultos orientales, las propias de China y de Japón, que tienen sus características peculiares, las sectas del neopaganismo, que quieren recuperar esa antigüedad precristiana que se habría cargado el cristianismo malo, malvado, que es intolerante y que se cargó a los dioses y a las diosas, y entonces hay que volver a los druidas ahora, o a los cultos chamánicos, cultos afroamericanos, los cultos que mezclan el vudú, el umbanda, candomblé, macumba, todos estos, la santería, que mezclan creencias cristianas y sobre todo apariencia cristiana con creencias africanas traídas por los esclavos negros a América.
el esoterismo y el ocultismo, que es un campo vastísimo, en el que hay un montón de grupos que tienen ese conocimiento oculto que transmiten de maestros a discípulos solo para iniciados. Grupos ufológicos, que es un desarrollo de estos esotéricos, pero que explícitamente creen en los extraterrestres. No creen que existan los extraterrestres. O sea, no solo eso, sino que los adoran, los escuchan, se ponen en comunicación con ellos, etc. El satanismo y el luciferismo, todo lo que supone adoración al demonio, veneración del tipo que queráis, porque es un campo también muy amplio. Movimientos del potencial humano, todos estos grupos, realidades que están entre lo esotérico y lo nueva era, y vienen a decir que cada ser humano tenemos un potencial grandísimo, que si lo conocemos y lo entrenamos con sus cursos, con sus terapias, con sus técnicas, con sus meditaciones, lograremos utilizar el 100% de nuestro cerebro, no como ahora que tontos de nosotros solo utilizamos el 5%, este es el señuelo, ¿no? La Iglesia de la Cienciología, que nos suena, es un movimiento del potencial humano. Y en último lugar, la nueva era que es un armario en el que entra de todo. Y es este de la nueva era, sin duda alguna, el apartado en el que hay un crecimiento mayor en estos últimos años, en grupos, en terapias, en técnicas, en maestros, en escritores, en novelistas y personas implicadas. Aquí no podemos hablar de adeptos al modo tradicional, porque no es que la persona pertenezca a un grupo, también hay grupos aquí en Nueva Era, un montón, pero hay gente que está en la Nueva Era sin pertenecer a nada y sin obedecer a nadie, al menos aparentemente. En 2 décadas que llevo investigando este fenómeno, 2 décadas, desde 1998 exactamente, he visto claramente cómo las sectas han sufrido el proceso de secularización de nuestra sociedad, de forma que las sectas más religiosas, entre comillas, las que asumen una forma más institucionalizada y con una configuración clásica de líder, estructura jerárquica, doctrinas, prácticas, libros sagrados, van perdiendo terreno y dejando paso al auge de esta religiosidad difusa y poco organizada. Hoy mucha gente no va a ser captable por los testigos de Jehová, los mormones, los Hare Krishna, la secta Moon, etcétera, etcétera. Pero cuidado, porque las apariencias engañan, y en el contexto de esas espiritualidades aparentemente tan abiertas, tan personalizables, que dejan espacio a la libertad de la persona, nos encontramos cada vez más con fenómenos totalmente sectarios de manipulación de conciencias, aislamiento de los adeptos, generación de dependencia personal y rupturas familiares. Todavía hay gente a la que nos preocupa que se rompa la familia. Estoy acostumbrado a que en momentos como este, cuando salgo de Zamora y en coche vengo a Murcia y los periodistas locales me pregunten, como ha sucedido hoy, bueno, pero ¿cuántas sectas hay en Murcia? Bien. Antes procuraba hacer un cálculo aproximado. Yo viajo y sé que me van a preguntar esto, yo miro mis archivos, he hecho una ojeada, bueno, pues puede haber tantas decenas y de estos tipos. Aunque nunca me han importado los números, entiendo que sirven para hacerse una idea, y al final un periodista necesita números, cifras, datos concretos, con el que no solo hacer un buen titular, sino una buena información que ayude también a la prevención. Sin embargo, hoy mi respuesta es otra. Desde hace tiempo ya cuando viajo y doy un curso, una conferencia, ya no me rompo la cabeza calculando. ¿Cuántas sectas hay en Murcia? Miles. En la región de Murcia hay miles de sectas. El periodista abre los ojos y dice, pero ¿cómo que miles? Y yo le contrapregunto, ¿llega Internet a Murcia? Sí. Pues si llega Internet, en esta región están presentes todas las sectas del mundo. Están presentes y con posibilidades de actuar. Y la historia de Patricia nos lo ha demostrado. Una secta que no conocíamos nadie, que nunca pasó de 15 personas. Y captó a una joven española, menor de edad, por cierto. ¿Por qué? Después de ver la realidad tan amplia, tan compleja, es necesario que pasemos al análisis. ¿Por qué en una sociedad tan libre, tan plural como la nuestra, con unas cotas inimaginables de educación, cultura, desarrollo y progreso, asiste al crecimiento del fenómeno sectario y a las consecuencias negativas que trae consigo para personas y familias?
Quizás las respuestas no sean muy diferentes a las que daríamos si nos preguntamos por lo mismo desde otras claves. ¿Por qué en un mundo tan rico cada vez hay más pobres? ¿Por qué en un mundo tan tolerante cada vez hay más violencia? ¿Por qué en un mundo tan igualitario cada vez hay más discriminación? Porque nuestro mundo no es perfecto. Y el hombre solo, cuando en la búsqueda de su libertad ha confundido la libertad con la mera autonomía, algunos lo llamarían independencia, el ser humano ha querido romper y abandonar los vínculos que lo hacen persona, distanciándose de Dios, ni más ni menos. Y entonces dejan de ser clichés o proclamas ideológicas para convertirse en una triste constatación de la realidad, esas frases tan manidas que cita tanta gente del novelista inglés Chesterton diciendo que cuando se deja de creer en Dios se cree en cualquier cosa. O la frase del santo cura de Ars que escribió: dejad una parroquia 20 años sin sacerdote y adorarán a las bestias. Es bestia la expresión, ¿eh? Yo, que ni soy un escritor tan bueno como Chesterton ni un párroco tan bueno como el cura de Ars, les digo algo parecido a los feligreses que cada vez que me ven en televisión me dicen ilusionados: te hemos visto en la tele o te hemos escuchado en la radio. Y yo les digo, sí, y cada vez voy a salir más, porque cuanta menos gente venga a misa los domingos, más gente irá a las sectas. Y lo digo convencido. Nos encontramos ciertamente en una sociedad en crisis, que es el caldo de cultivo ideal para la proliferación de sectas y de manipuladores de cualquier tipo. Porque no debemos olvidar que la clave de la acción de las sectas no es ante todo un aprovechamiento personal del tipo que sea. No, las sectas y los líderes sectarios van buscando el dinero de los adeptos, van buscando el aprovechamiento sexual de los adeptos. No. La clave es el ejercicio de un abuso psicológico que busca el sometimiento de las personas, el poder sobre ellas, con un mecanismo que se está estudiando muy en paralelo con otras formas de violencia psicológica de las que sí se habla más: el acoso laboral, mobbing, el acoso escolar, bullying y la violencia de pareja. Por cierto, todas ellas, bullying, mobbing, violencia de pareja y abuso psicológico grupal que se da en las sectas, todo ello es violencia de género, porque se dan entre miembros del género humano, que ya está bien de que nos roben y nos retuerzan las palabras. Es todo violencia de género porque se dan entre los miembros del mismo género que somos varones y mujeres. Claro, todo esto es a nivel global. La sociedad, el mundo que tenemos, la cultura. ¿Y qué pasa a nivel personal? Porque aunque estemos condicionados por un entorno, por unos factores sociológicos, la cuestión se decide en el interior de cada persona. Y aquí está otra clave importante. ¿Por qué una persona entra en una secta o por qué una persona se deja engañar por ella? ¿Cuál es el perfil de alguien para ser más candidato que otro, para ser adepto de una secta? Claro que hay gente que por determinadas características de su personalidad será más captable que otra. Pero no pensemos solo que en factores negativos como tener baja autoestima, dificultades en las relaciones, poca cultura. No. También pueden ser personas luchadoras, personas tenaces, personas inconformistas que buscan un mundo mejor, personas utópicas, personas con una especial sensibilidad espiritual, personas que sean líderes y arrastren a los demás. Estos son los adeptos ideales para las sectas, no los pobrecicos. Y más allá de esto, la experiencia nos dice que cualquier persona puede ser captada si se la encuentra en el momento oportuno, en una fase más vulnerable por lo que sea. Porque no lo olvidemos, todos tenemos necesidades afectivas y de sentido. Las sectas van al corazón, ahí está dibujado un corazón. Y no me refiero al órgano fisiológico, ni me refiero a la prensa rosa, sino al centro de la persona. El corazón es la sede del amor y de la religión. La persona es relación y las sectas lo que hacen es manipular especialmente las relaciones fundamentales de la persona, ocupando de forma totalitaria el papel de Dios y el papel de los demás. Todos necesitamos ser reconocidos y queridos.
Todos aspiramos a identificarnos con un grupo. Todos tenemos un anhelo de absoluto, de entender la realidad, de explicar nuestro origen y nuestro destino. Las sectas se aprovechan de estas dos realidades básicas del hombre, llegando a nosotros y convenciéndonos, lo repito, por lo afectivo y lo espiritual. La cosa es que yo a esta conclusión llegué de una forma muy sencilla con un trabajo que hice en el instituto en segundo de bachillerato con 17 años, pasando una encuesta a gente que había estado en una secta y había salido. El trabajo no valdría para mucho metodológicamente, respondieron muy pocos y no tenía mucha fiabilidad estadística, pero afecto y sentido, amor y espiritualidad. Por eso, ¿cuántos problemas personales y familiares pueden dejarnos vulnerables ante las sectas? ¿Cuántos momentos de soledad y de sufrimiento, rupturas, fracasos, enfermedades, traumas, depresiones, pérdidas de seres queridos, desesperanza, falta de práctica religiosa, desorientación vital, puntos suspensivos? ¿Cuántas cosas de estas nos hacen frágiles? Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Porque una cosa es cierta, la formación intelectual no lo es todo. He hablado de lo afectivo y lo espiritual. No he mencionado para nada lo meramente racional. Las estadísticas nos muestran, y la experiencia lo confirma, que todo lo relativo a lo esotérico y a la nueva era tiene una mayor aceptación entre personas con más formación y estudios y en entornos más urbanos y modernos. Qué curioso, ¿no? Ese estudio de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, cuanto más grande es la ciudad, cuanto más estudios tiene la persona, hay más superstición, hay más credulidad. Esto no es cosa de la gente mayor sin cultura de los pueblos pequeños, ¿eh? Qué curioso, ¿no? El corazón, el corazón. Como veis, no estoy explicando qué es una secta, cómo trabaja. A lo mejor es un acercamiento muy personal, ¿no? Y muy de revisar las cosas que pasan. Lo siguiente va a estar grabado y a partir de ahora habrá gente que me quiera menos. Bien. Algo que creo necesario subrayar son las complicidades. Complicidades. Además de haber todos estos factores sociales, personales, nos topamos con que las sectas cuentan con una ayuda impagable de instituciones que no son conscientes muchas veces de lo que están haciendo, o en el peor de los casos lo hacen con toda su buena voluntad, pero equivocándose de forma que contribuyen al daño social y personal que provocan las sectas. Me refiero sobre todo a tres grandes complicidades: la de las administraciones públicas, la de los medios de comunicación y la de la propia Iglesia Católica. En primer lugar, las administraciones públicas, primero de forma indirecta por la dificultad a la hora de comprender este fenómeno y actuar. Las víctimas de las sectas se encuentran totalmente indefensas ante los casos de manipulación y abuso psicológico. Cuando el adepto es mayor de edad, la familia afectada se encontrará con la inacción de la justicia y de las fuerzas de seguridad. Si no hay un delito claro, y esto es muy difícil de demostrar, no se podrá hacer nada. Incluso a veces habiendo claramente delitos, como en la historia de Patricia, la dificultad sigue estando ahí. Claro que es difícil abordar este tema en el ámbito legal y jurídico porque entran en juego muchos derechos y libertades. Y es muy delicado lo de entrar a valorar la conveniencia de tipificar penalmente un delito de manipulación mental. Pero algo hay que hacer. Sobre todo escuchar a las víctimas y afectados y tomarse en serio el fenómeno sectario. Y otra cosa necesaria y creo que más fácil de poner en práctica por parte de las administraciones públicas es la creación de programas de prevención, orientación y ayuda sobre este tema, enmarcados en los servicios sociales. En todo el país, en toda España, solo existe un organismo público que tenga un profesional dedicado a este tema, y es el Ayuntamiento de Marbella, provincia de Málaga. Eso era lo relativo a las administraciones públicas de forma indirecta, pero es que también hay una complicidad directa. Cuando ayuntamientos, diputaciones, gobiernos regionales, instituciones estatales ceden sus espacios para las actividades de los grupos sectarios. No solo están facilitando así las estrategias de captación de las sectas,
su proselitismo, sino que les dan un amparo institucional que las legitima a los ojos de la sociedad. Cartel de secta con escudo, con membrete. Esto pasa todos los días en toda España. Y cuando alguna asociación o alguna persona intervenimos para informar o quejarnos, somos tachados de intolerantes y cazadores de brujas. En mi caso, inquisidor por ser sacerdote. Y somos tachados de esto también por los propios representantes públicos. Y yo me pregunto, ¿es solo ignorancia? ¿O a qué se debe esta complicidad con voluntad y a veces con ensañamiento? Y me pregunto, ¿habrá simpatías o pertenencias? En segundo lugar, los medios de comunicación. Me encuentro cada vez más con medios que abordan con seriedad el tema de las sectas, que cuentan con periodistas formados, interesados en este fenómeno, que hacen trabajos de gran calidad, mostrando esta realidad y lo que hacen sus víctimas. La entrevista que me han hecho hoy del diario La Verdad, fabulosa. Así que yo tengo esperanza en que lo que salga mañana será bueno. Pero medios que tratan esto y el mismo medio, por otro lado, por razones simplemente monetarias, permiten que en sus páginas se anuncien gurús, pseudoterapeutas, magos, adivinos y un largo etcétera de farsantes de este mundo de las nuevas espiritualidades. Farsantes y embaucadores. Y cuando alguno lo decimos, somos inmediatamente señalados. Es común ver a nuestros diarios nacionales promocionando a las echadoras de cartas en reportajes, eventos de crecimiento personal, todo esto pagado. Claro, pero es algo que no sabe el lector medio, que hasta se lo puede creer, porque ve que esto no es publicidad, es un reportaje, un artículo, una entrevista, que están pagados, que los medios funcionan así. Ahí hay un ejemplo, ventajas de la evidencia del tarot sin gabinete. Y en tercer lugar, la Iglesia Católica. También nuestra propia comunidad creyente, nuestra propia familia de los cristianos. Y nos pasa algo parecido a lo que decía de las instituciones públicas. Primero, de forma indirecta, porque no se toma este tema en serio a nivel oficial y algunos tenemos que hacer como un empeño personal lo que debería ser algo asumido por la propia Iglesia en sus líneas de acción pastoral, haciendo caso a lo dicho por el magisterio, que veremos a continuación. La Iglesia ha hablado alto y claro sobre el fenómeno de las sectas. ¿Qué pasa? Que hay cosas que se quedan solo en el papel, en ese documento que luego nadie lee, como dice tantas veces el Papa Francisco. También aquí entraría algo a lo que no se ha hecho frente en serio. Y me refiero al sectarismo, a las actitudes sectarias dentro de la propia Iglesia, ya sea en asociaciones de fieles, cofradías y hermandades, institutos de vida consagrada, seminarios, parroquias, movimientos eclesiales. No es casualidad que el Papa Francisco, en su reciente carta al pueblo de Dios relativa a los abusos sexuales, no solo se refiere a los abusos sexuales, sino que hable también de abusos de poder y de conciencia. Pocos días después de salir esta carta del Papa Francisco, escribí un artículo en el que yo decía: ¿qué les cabe esperar a unos padres que se dirigen a un obispo, por ejemplo, para denunciar un supuesto comportamiento sectario o de abuso psicológico con uno de sus hijos por parte de una institución debidamente reconocida por la autoridad eclesiástica? ¿Qué les cabe esperar? Estoy pensando en muchos casos concretos. En Francia, por ejemplo, hay un organismo de la Conferencia Episcopal para esto. En España, no. Esa es la complicidad indirecta. Y de forma directa, hay complicidad de la Iglesia cuando se ceden espacios católicos, casas de espiritualidad, monasterios, conventos, colegios, parroquias, para las actividades de las sectas y de los movimientos que podemos ubicar directamente en la nueva religiosidad y en el esoterismo. Esto no me atrevo a decir que pase todos los días en España, pero pasa todas las semanas. Me juego lo que queráis. Imaginaos el respaldo moral y la legitimidad que se les da a estos grupos cuando realizan sus actividades de captación y adoctrinamiento en lugares de la Iglesia. Y cuando algunos nos quejamos, normalmente silencio o reacciones airadas frente a los que aparecemos como nuevos inquisidores. Yo me pregunto, ¿qué es lo que pasa? Me hago muchas preguntas. Para algunas no tengo respuesta.
Y vamos acercándonos al final. Después de este apartado en el que he sido especial y necesariamente crítico, también hacia adentro de nuestra Iglesia, quiero resumir brevemente lo que aparece sobre el tema de las sectas y la nueva religiosidad en los documentos del Magisterio. Y resulta que para hablar de esto no se han empleado sobre todo los términos amenaza, peligro, problema, peligro de las sectas, amenaza de las sectas, sino sobre todo la palabra desafío, el desafío de las sectas. Desde una óptica claramente pastoral, se ve como un signo de los tiempos que los seguidores de Cristo debemos interpretar a la luz de la palabra de Dios y proponiendo una respuesta para el hombre actual. No podemos quedarnos en la crítica y decir que mal está todo. Si nos fijamos en primer lugar en la enseñanza de los papas, Juan Pablo II aludió en más de 50 ocasiones a este tema. También han abordado este tema Benedicto XVI y Francisco. No podemos olvidar los dos grandes documentos que os muestro aquí, que han analizado y valorado con todo detalle esta realidad como fruto de un largo proceso de trabajar el tema a nivel del Vaticano entre varios dicasterios. Ahí veis, he puesto todo el rollo de quienes lo han escrito, pero trabajar el tema, mandar cuestionarios a todas las conferencias episcopales del mundo, esperar unos meses a que contesten, volver a reunirse con estos, redactar un documento asesorado por expertos de todo el mundo, incluido siempre ha habido algún español. Y estos documentos se han denominado informes provisionales por su carácter contingente, por una realidad que es cambiante. El primero se titula Sectas y nuevos movimientos religiosos, desafíos pastorales, del año 86, 32 años. Y el segundo, Jesucristo, portador del agua de la vida, una reflexión cristiana sobre la nueva era, de 2003. Válidos hoy. Válidos hoy. Así que están muy bien hechos. Y si bajamos al terreno del magisterio de las iglesias particulares, hay mucho y destaca ciertamente todo lo que procede del episcopado latinoamericano, años 70 y 80 principalmente y primeros de los 90. ¿Cuál es la síntesis de todo este magisterio? Mirad, ciñéndome a lo tratado en el magisterio pontificio, que esto luego influye en todo lo demás, claro, la enseñanza del Papa, y basándome sobre todo en esas más de 50 intervenciones de Juan Pablo II sobre el tema, que las he estudiado bastante, destacaría estos puntos que podéis ver ahí. En primer lugar, la referencia conjunta a las sectas y al secularismo, que se presentan como las dos caras de la misma moneda. Por un lado está el rechazo de Dios y de lo religioso en nuestra sociedad, y por otro lado la nueva religiosidad con nuevas búsquedas de trascendencia. Es sorprendente, ¿verdad? En segundo lugar está la preocupación por el proselitismo de las sectas, considerado este proselitismo una estrategia de captación ilegítima y separada de lo verdaderamente religioso. Y se dice, hay una diferencia fundamental entre el proselitismo y el apostolado, y es el respeto de la conciencia y de la libertad de la persona. En tercer lugar, las sectas son también síntoma de algo positivo y esperanzador. El hombre de hoy sigue teniendo sed de Dios y las sectas se aprovechan de esta necesidad para plantear su oferta y conseguir un cierto éxito. En cuarto lugar, por supuesto, también hay un juicio negativo. Se apunta a las situaciones de crisis, desarraigo, problemas sociales y familiares, inestabilidad personal, como factores que aprovechan las sectas para conseguir captar a las personas. Sobre todo, se destacan en la enseñanza de Juan Pablo II, sobre todo en sectores de población como son los jóvenes, los pobres y los emigrantes. En quinto lugar, hay algo más amplio que el fenómeno de las sectas, y es eso de las nuevas formas de religiosidad, las espiritualidades alternativas que sobre todo en Occidente constituyen un desafío, de lo que hemos estado hablando esta mañana. Además, se trata de una mentalidad que, siendo incompatible con la doctrina católica, puede permear ambientes eclesiales. Eso lo dice Juan Pablo II. En sexto lugar, el fenómeno sectario constituye un obstáculo en el camino difícil de la búsqueda de la unidad de los cristianos divididos en confesiones. Es un obstáculo para el ecumenismo. En séptimo lugar, las sectas producen confusión en los fieles. Bien. Claro, después del análisis,
tiene que venir la respuesta de la comunidad creyente. Las sectas son un desafío, vuelvo a repetir esta palabra, una realidad que plantea a la Iglesia muchas preguntas. ¿Por qué hay personas que no acogen nuestro anuncio del Evangelio, pero sí entran en las sectas? ¿Y por qué hay católicos que se van a las sectas? De la reflexión, entonces, pasamos a la autocrítica. ¿Qué estamos haciendo mal? El mismo Juan Pablo II llamó en un viaje a Brasil a llevar a cabo una acción pastoral que sepa ocupar los espacios en los que actúan esas sectas. Saber ocupar el espacio en el que actúan las sectas. Así que, volviendo de nuevo al Magisterio Pontificio, creo no equivocarme si sintetizo así los desafíos que nos plantea el fenómeno de la nueva religiosidad. Bueno, en concreto, estos temas son los que yo resumo también de la enseñanza de Juan Pablo II. 1. Es necesaria una mayor y mejor formación de la fe de los creyentes, tanto de los sacerdotes como de los religiosos y laicos. Estamos además en una casa de formación. Hace falta una catequesis integral que haga posible a los creyentes conocer y entender el contenido de su fe. 2. Una experiencia de fe que acierte a conjugar lo social y lo espiritual. Cuando la insistencia en la misión de la Iglesia se ha puesto en los asuntos más humanos y terrenos, olvidando la dimensión espiritual del ser humano, al final algunos fieles han buscado la fuente de donde beber fuera de la Iglesia. Así que hay que buscar el equilibrio, que es lo católico. El equilibrio entre las dimensiones litúrgica, orante e intelectual de la fe y sus implicaciones morales, sociales y políticas. Conjugándolo todo. Un autor latinoamericano constataba hace años y simplificaba en un titular algo que es cierto en este campo, yendo más allá de lo que son las sectas estrictamente. Dice: en América la Iglesia optó por los pobres y los pobres optaron por los pentecostales. 3. La piedad popular, arraigada en los pueblos y en el corazón de tantas personas, es un valor que hay que cuidar como elemento de identidad y con un contenido netamente religioso. La piedad popular es ciertamente un antídoto contra las sectas. 4. Ante una situación de escasez del clero y de agentes pastorales, es necesario contar con personas preparadas y comprometidas para la misión evangelizadora, y el liderazgo de las comunidades precisa de un testimonio de vida creíble. Y lo digo en un momento en el que estamos como estamos, a nivel de opinión pública en todo el mundo, obispos y sacerdotes. Testimonio de vida creíble. 5. La Iglesia debe ser un espacio de fraternidad y comunión que se tiene que observar también en la unidad de los fieles con sus pastores legítimos, los obispos y el Papa, y la unidad con el magisterio y la disciplina eclesial. Claro, hablar hoy de obediencia, disciplina, esto no gusta, pero esto es necesario. 6. Las comunidades cristianas han de ser espacios de acogida, donde la persona sea y se sienta conocida y querida, donde se superen las barreras y marginaciones, donde haya un estilo de vida familiar, tanto en las parroquias como en los nuevos movimientos. Que la Iglesia sea abierta, hospital de campaña, como dice ahora Francisco. 7. Si las sectas son un desafío común a los cristianos divididos, también han de ser un hecho que nos urja a la búsqueda de la unidad. Frente al fenómeno sectario, los cristianos han de dar testimonio de ese deseo de la comunión en la fe y en las costumbres. Las sectas tienen que ser un aliciente para el ecumenismo. Y 8. La respuesta básica y definitiva ha de ser la nueva evangelización, que vuelva a presentar al hombre de hoy la novedad de Jesucristo. Según la fe cristiana, Jesucristo es la respuesta a las necesidades e inquietudes de todo ser humano, el único salvador de la humanidad. Es curioso que las primeras alusiones de Juan Pablo II al término nueva evangelización estén en documentos en los que aparece también el tema de las sectas. Esa es la síntesis, responder a las sectas con nueva evangelización. Y terminamos con algunas pistas prácticas, porque claro, tuvimos la imprudencia de decir en el título de la conferencia lo que debemos saber y lo que podemos hacer, entonces habrá que bajar un poquito de las nubes.
Hemos visto un amplio repertorio de acciones, de actitudes que nos propone el magisterio de la Iglesia. Esas ocho respuestas del magisterio. Como Iglesia está claro qué podemos hacer. En el fondo no sería otra cosa que hacer bien lo que tenemos que hacer. Ser fieles a la identidad y a la misión de la Iglesia. Llevar a cabo cada día eso a lo que nos llama tanto Francisco, la conversión pastoral. Pero más allá de esto, como sociedad, como familias, como ciudadanos, si estáis aquí personas que no seáis católicos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer todos? Además de lo lógico, de lo que nos dicta el sentido común y la ley natural, claro, habrá que recuperar la ley natural y defender que existe, ¿no? Además de lo lógico, del sentido común y de la ley natural, algunas pistas prácticas pueden ser las siguientes. A nivel familiar, ayudar a la maduración y el crecimiento de sus miembros, de cada uno de los miembros, fomentar la libertad de verdad, preocuparse por cada uno, ser una comunidad de amor, cultivar la espiritualidad. Está claro que una familia fuerte en todos estos sentidos es la mejor prevención para que la persona sea menos vulnerable a la captación de las sectas, que recordemos lo van al corazón, repito, lo afectivo y lo espiritual. Las sectas se presentan como la nueva familia de la persona. A nivel personal, es importante informarnos, tener una información básica sobre este tema, está claro. Pero más importante aún es la formación. El tener los criterios para distinguir la verdad del error, lo bueno de lo malo, lo que puede ser sectario y dañino, aunque sea algo inédito y desconocido para nosotros. Es que esta secta no aparece en las listas ni en los diccionarios de sectas. Pero noto algo. Además es necesario un autoconocimiento que se ajuste a la realidad de lo que somos, para ser conscientes de las fortalezas y las debilidades de nuestra personalidad, trabajando lo que nos toque en los ámbitos del acompañamiento espiritual y la terapia psicológica. No nos tiene que dar miedo pedir ayuda si la necesitamos. Junto a esto, no está de más recordar lo importante de cultivar nuestras relaciones, es decir, la relación con Dios y la relación con nuestras redes sociales, las redes sociales de verdad, no las de Internet. Familia, amigos, compañeros de estudio y trabajo, vecinos. Son cosas normales de toda la vida. Nivel familiar y nivel personal, pero esto vale para todo. Y como labor específica pueden hacerse muchas cosas. En el papel que haya en la mesa de fuera, en la mesa de fuera hay los libros que tenemos publicados, tengo aquí ejemplares por si alguno quiere comprar, ahí están los libros. En la mesa hay un papel para que os llevéis, esto es obligatorio llevarlo para casa, el libro que lo compra quien quiera, pero esto os lo lleváis con todas las referencias. Bueno, pues aparece aquí un resumen de la labor de la RIES, de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, para que podáis conocer lo que hacemos, aprovecharlo y difundirlo, y colaborar de alguna manera si lo veis oportuno. Y aquí veis lo que hacemos, informar, formar lo que podemos. La documentación, en esa foto salgo yo ordenando libros en una biblioteca que tenemos en Zamora, que tiene ahora mismo más de 3.600 volúmenes, biblioteca especializada sobre sectas, con un gran archivo también, con cosas de dentro de las sectas, gente que ha dejado estos grupos y nos ha dado lo que tiene, carteles con los que hacen publicidad, de todo. Y una biblioteca que, por cierto, y tengo que reconocerlo públicamente, como hice esta mañana, su mayor donante de material es la biblioteca de esta casa, del Instituto Teológico San Fulgencio, que lo que van recopilando de sectas, en lugar de apartarlo o quemarlo, que harán en muchos sitios, lo meten en cajas y nos lo envían para Zamora, para que esto sirva para estudiar e investigar. Una biblioteca que está abierta a que mandéis todo lo que queráis, recibimos todo, y a que vayáis los que queráis para conocer esto, para investigarlo. Si hay que hacer un trabajo, un estudio, una investigación, está a vuestra disposición. Ayuda es lo que menos se ve de la RIES, porque lo que más se ve es Facebook, Twitter, Radio María, el programa que tenemos, los libros que publicamos. Pero lo que no se ve y es fundamental es la ayuda a tantas personas y familias que nos piden ayuda, y les ayudamos lo que podemos. Y la oración, es muy importante la oración en este campo, porque Dios es el que más puede ayudar
a los que sufren pues este fenómeno. Quedo agradecido por vuestra atención y quedo a vuestra disposición ahora para el diálogo y siempre a través del correo electrónico y lo que necesitéis. Pues muchas gracias, Luis, porque no solamente sabes, sino que sabes transmitir. No hemos dicho que ha sido durante 8 años el delegado de medios de comunicación de la diócesis de Zamora. Escribe, yo creo que viaja, construye la realidad a partir de lo que la realidad le da. Vamos a abrir un turno de preguntas. Os pido, por favor, que las preguntas se hagan. Él tomará nota. Pero también yo dije antes que vamos a escuchar, si alguien lo quiere, o algún testimonio o alguna comunicación, siempre que sea breve. Entonces una persona se levanta, si quiere, dice su nombre, si no, simplemente dice pregunta, y tomamos la pregunta. Y cuando acabemos las preguntas, si alguna persona quiere hacer algún testimonio, también lo hace. No está previsto lo de los testimonios ni preparado, pero todos tenemos experiencia sectaria porque estamos dentro de la Iglesia y porque también estamos en medio de la sociedad. Entonces, si nos han traído una pregunta antes, que nos la han dejado, los 5 seminaristas se han subido porque tenían un acto muy importante y la podemos leer si quieres, Luis, o tú mismo la haces, y es la primera pregunta que tenemos. Luego las respondemos todas en un bloque de preguntas y enseguida el bloque de testimonios si los hubiere. La pregunta es la siguiente: ¿qué consejo da a un sacerdote en el acompañamiento de una persona que sale de una secta? Bueno, entiendo que... Perdón, Luis, vamos a hacer todas las preguntas. Vale, sí, Tenemos un azafato preparado. No sé si se dice ahora azafato o azafata, pero... Sí, hay por allí. Don Pedro tiene... Profesor de Antropología Cultural, de Antropología Filosófica. Después de la importancia de lo que usted acaba de hablar, estaba solamente mencionando un ayuntamiento aquí en Andalucía. No hay más en España, nada más. ¿Y la Iglesia qué es lo que está haciendo? Porque aparte de los ayuntamientos deben de haber también entidades de la Iglesia que pienso que dado este problema tan gordo estén haciendo algo, ¿no? Gracias. Don Juan García Inza no necesita presentación. Bueno, yo llego un poquito tarde, pero me gusta mucho la conferencia. Yo quisiera que dijera algo, un tema que está muy extendido, 2 temas. El Reiki, que mucha gente acude sin saber lo que es. Y segundo, la masonería. Esto es. Yo quería hacerle un par de preguntas, una de pasado y una de presente. Le quería mencionar un libro, El peregrino ruso, que nos hablará de la filocalía, los textos de los santos padres que aparecen allí, y del esicasmo. Es decir, si esas prácticas de la Iglesia oriental podrían servir para frenar el tema y el fenómeno de las sectas. Y después querría también que nos hablara usted dónde situamos el impresionante crecimiento de las iglesias evangélicas y sus pastores de lo más variado en Iberoamérica, donde están llegando en países como Guatemala al 50% de la población, o en Brasil al 25%, y acaban de nombrar a un presidente de la República perteneciente a una de esas iglesias. Bueno, pues primero felicitarte por la ponencia, me ha parecido excepcional. Y quería hacerte un par de preguntas. Mi nombre es Ángel Covacho, doy clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia y de Derecho Constitucional, y al explicarle a mis alumnos la neutralidad del Estado ante el fenómeno religioso, ante las religiones, claro, el Estado español no sabe de religión. El Estado español no puede calificar una asociación como religiosa o no religiosa. Hace una mera calificación formal. De hecho, el registro de entidades religiosas es el registro donde más fácilmente se entra y más difícil se sale. Sobre esta premisa de neutralidad estatal frente al fenómeno religioso, ¿cómo puede el Estado o las administraciones públicas
luchar contra las sectas, cuando ni siquiera nuestra Ley Orgánica de Libertad Religiosa ofrece una definición de confesión religiosa, mucho menos de secta, que es secundario. O sea, por así decir, ¿cómo puede el Estado meterse en la lucha contra las sectas sin vulnerar el derecho de libertad religiosa de cada uno de los miembros que puedan decidir de manera libre hacerse testigos de Jehová, mormones o de la confesión que fuere? Porque ya tenemos delitos en el Código Penal como las coacciones o el proselitismo ilícito, etcétera. Esa fue una pregunta. Y la segunda, mucho más breve, simplemente cuando yo explico el derecho de asociación y hablo de las asociaciones secretas que están prohibidas en España por la Constitución española, siempre me preguntan por la masonería y alguna vez ya recientemente empiezan a preguntar por el yunque, que no sé si es una secta, si es una asociación secreta o dónde lo podríamos ubicar más, pero que parece que sí que tiene cierta relación con la Iglesia Católica, nada más. Gracias. Gracias. Don José Ramón, que es el secretario de nuestro centro. Hola, buenas tardes, Luis. Dos preguntas breves. La primera, soy docente de secundaria y nos puede interesar a varios profesores. ¿Nos podrías dar un perfil, no un perfil, pero algunas pinceladas de qué síntomas se pueden apreciar, síntomas en nuestros alumnos de que están coqueteando? Y la segunda, aunque sea brevemente también, una pincelada de algunos métodos de captación, los más extendidos. Gracias. Buenas tardes. A mí me ha parecido muy esclarecedor y muy lúcida la conferencia y ha hablado de lo que es un poco analizar, comprender y también un poco de prevenir. Pues yo echaba un poquito de menos también algo como para, o sea, como el tratamiento, ¿no? Para, aunque es muy difícil porque ha comentado que es muy difícil separar lo espiritual, pero ¿qué le podríamos aconsejar a una persona que está, o a una familia que está, que uno de sus miembros es víctima de o está siendo víctima, pertenece a una secta? ¿Cómo se le podría ayudar a salir de la secta? Gracias. Una pregunta sencilla. Hablaba del sectarismo dentro de la Iglesia. Y hay un problema que nosotros vemos de una manera, pero desde fuera la sociedad cada vez ve más o se está calando esa idea de que la Iglesia Católica es una secta más. ¿Cómo no se enfrenta la Iglesia a ese problema? Porque evidentemente alguna razón tienen para decirlo cuando nosotros mismos admitimos un cierto sectarismo dentro de la Iglesia. Desde fuera es difícil que decir, bueno, es que nosotros no somos secta, pero todos los demás sí lo son. María. Bueno, gracias Luis también por la charla de esta tarde. Yo he tenido la suerte de estar esta mañana. Dos preguntas. La primera, ¿los obispos te consultan? Como mayor experto que eres del tema en España, entiendo que a lo mejor cuando a alguien le llega una cosa que no sabe diferenciar un poquito, le puede sonar ahí una alerta, te consultan ante algunos temas. Y luego, ¿somos cómplices? Yo lo preguntaba esta mañana y te lo pregunto también ahora. ¿Somos cómplices muchas veces nosotros los católicos por ese engaño de esa apariencia de bondad, ese señuelo que nos presentan? ¿Caemos en la tentación? ¿Compartimos cosas que no debemos en las redes sociales? Gracias. Voy a ordenarlo. Yo todos estos temas, cuando doy un curso como el que di hace 5 años aquí, de 12 horas, a veces los he dado de 20, de 22 horas, aparece casi todo esto porque además yo preparo la mitad de las clases porque sé que la otra mitad de las horas, de 20 horas 10, van a ser preguntas de los profesores de religión a lo bestia, ¿no? Y son los temas que os interesan. Y bien, entonces lo voy a ordenar por el orden. Entonces voy a empezar con la pregunta que decía métodos de captación más extendidos. Los métodos de captación son presentar ese señuelo y ese anzuelo que puede interesar a la persona. Entonces los métodos de captación puede ser desde anuncios de actividades culturales, de cursos para dejar de fumar en 5 días gratuitos, conversación gratuita con nativos ingleses o norteamericanos para perfeccionar el idioma, cursos de cocina vegetariana, reuniones de ayuda para acompañamiento del duelo, excursiones al campo, un grupo de solteros para ver si conocen al chico o a la chica de sus sueños, de todo.
de todo, es ofrecer algo positivo. Cada vez se utilizan más las redes sociales y van ganando terreno al típico papel en farola, en herbolario o en esto. Los testigos de Jehová vemos que han captado de estrategia de ser los más pesados del mundo junto con el círculo de lectores. Ahora son personas que si no te acercas a pedirle el libro o el folleto no abren la boca. Está todo estudiado, ¿no? O sea, porque las sectas hacen su estudio de marketing. ¿A por qué población vamos a ir? Durante muchos años se había dejado de ir a los campus universitarios y yo ahora cada vez que voy a Madrid y paso por la Complutense veo carteles otra vez de las sectas de toda la vida que vuelven a interesarse en los estudiantes. Unas sectas buscarán licenciados universitarios y otras buscarán gente sin cultura. Bueno, ¿qué es lo más importante más que esa captación primera? Lo que da el paso de la captación a la conversión. Que esto es lo que sí debemos conocer para ser hábiles e identificar. Eso que antes he despachado yo con ese término abuso psicológico grupal y que es lo que se da en las sectas, no el lavado del cerebro del que se ha hablado tanto. Este término lo han acuñado una serie de psicólogos españoles que llevan muchos años trabajando esto y son serios, ¿eh? Abuso psicológico grupal, dicen, es un proceso de aplicación sistemática y continuada de estrategias de presión, control, manipulación y coacción con el objeto de dominar a otras personas para someterlas al grupo. No, es que también la publicidad hace... Es que los políticos, es que, a ver, hay influencia, hay intento de manipular en muchos ámbitos de nuestra vida, de nuestra sociedad, pero por su intensidad, su prolongación en el tiempo, porque se da en un ámbito grupal, esto sería lo que se da en las sectas, la persuasión coercitiva o abuso psicológico grupal. Y ellos han clasificado seis tipos de estrategias de abuso psicológico grupal. No voy a detallarlas porque son un montón, pero las 6 sí. En primer lugar serían técnicas de aislamiento, aislar a la persona de su entorno. No hace falta que sea físicamente, aquí en el corazón, aislar a la persona. En segundo lugar, técnicas de control y manipulación de la información, del lenguaje. En tercer lugar, técnicas de control de la vida personal, desde la alimentación, los horarios, el tiempo libre, el sueño, al final para que la persona deje que el líder y el grupo determine todo en su vida. Técnicas de abuso emocional, fundamental, lo afectivo. Técnicas de adoctrinamiento en un sistema de creencias absoluto y maniqueo en el que las ideas están por encima de las personas, de la moral y de todo. Y en sexto lugar, estrategias de imposición de una autoridad única y extraordinaria que está fuera de toda discusión y de toda crítica. Estas serían las técnicas básicas. Y esto, claro, ya enlazo con la pregunta jurídica. Lo que han intentado hacer estos psicólogos es tener un test que se le pueda pasar a una persona para evaluar qué índice de abuso psicológico grupal ha sufrido y que esto pueda servir delante de un tribunal después de haber sido validado en la comunidad psicológica, científica. Es muy complicado el evaluar esto. Bueno, junto con esto, ¿qué aconsejar a una familia con una víctima de una secta, con alguien que está entrando o ha entrado? El sacerdote con alguien que ha salido, era aquella primera pregunta que leía. Bueno, cuando una persona está dentro de la secta o vemos que puede estar entrando, en primer lugar lo que hay que hacer es mostrarle y demostrarle por activa y por pasiva, a tiempo y a destiempo, el amor que se le tiene. Si no se le tiene amor ya es muy difícil. Pero cuando se le quiere a esa persona hay que mostrárselo y demostrárselo. Aquí estamos nosotros que te queremos y te querremos siempre, hagas lo que hagas. Aciertes o te equivoques con las decisiones que tomes, te dejes engañar o no. Esto no hay que decírselo, pero hay que estar ahí para demostrarle que se le quiere. De manera que en el momento que esa persona tenga una crisis dentro del grupo, vea una incoherencia, vea que algo no funciona, sepa que fuera tiene gente que le quiere, porque las sectas tienen unas técnicas muy hábiles de retención para que no salgas, porque si sales vas al infierno, te condenas, vamos a dejar de hablar, empezando por los testigos de Jehová, que son 111.000 en España, y que tienen unas técnicas de manipulación, de segregación social y de retención bestiales. Entonces eso es lo primero, mostrar y demostrar el amor. Segundo, básico,
lo último que se le puede decir es estás en una secta. Hace un mes, una familia en España que ha ido a la comisaría no sé si a denunciar o informar, nos está pasando esto y tal, y el policía toma nota de todo porque la hija se había ido mayor de edad a Latinoamérica, y el policía delante de ellos coge el teléfono, llama a esa chica porque ya le habían dado su número de teléfono y dice: mira, están aquí tus padres y dicen que estás en una secta. Yo lo echaba del cuerpo lo mínimo, a ese policía. Porque no hay que ser más imprudentes, como si, ahora que está tan de moda el tema, va una señora que le ha pegado su marido, su novio o su lo que sea, y entonces llama al marido: mira, que está aquí, está diciendo que la has pegado, anda, ven a buscarla. Y ya vétela para casa y pon el delantal otra vez. Es igual. Esas dos cosas, sobre todo el cariño y el nunca decirle directamente estás en una secta, sino ayudarle a que esa persona recupere la libertad para decidir en libertad. Tú lo que estás haciendo ahora en este grupo, ¿esto es lo que querías hacer desde el principio? ¿Has llegado hasta aquí libremente? ¿Has decidido estas cosas por ti mismo? ¿Te han condicionado? ¿Te han manipulado? Esto no se le puede hacer directamente, eso hay que conseguir que la persona pueda descubrirlo por sí misma. Es muy difícil porque depende del tiempo que lleve la secta, de hasta dónde la hayan captado, de la intensidad del adoctrinamiento, según el grupo, de muchos factores. Entonces esto sería lo fundamental. Cuando una persona ha salido de una secta, está traumatizada, avergonzada. ¿Cómo he podido ser tan tonto para creerme esto? ¿Cómo me he acostado yo con este señor que humanamente me da asco, pero que solo acostándome con él iba a avanzar espiritualmente y ahora me siento sucio, sucia? La gente va a pensar que estoy tonto, que me han engañado, que soy un débil, y encima no hay nadie especializado en esto, me miran raro. Entonces una persona que está con ese estigma además, entonces pues hay que acompañar con mucha delicadeza, ayudar a la persona a restaurar sus relaciones sociales, a sanar las heridas que se han provocado. Es muy muy complicado. Hay psicólogos dedicados a esto y pues como el que está tratando a Patricia, por ejemplo, pues que tienen pues mucha experiencia en este tema. Bien. El crecimiento de las iglesias evangélicas en Iberoamérica pues tiene que ver con esto, claro. Ha habido un problema que en América se ha hablado de las sectas, hablando de boom, todos son sectas, ¿no? Y cada hora, en los años 80 se decía, cada hora que pasa 400 católicos se marchan a las sectas, pero se hablaba de las sectas, aquí entraban los pentecostales, el resto de evangélicos, todo lo que no era católico era una secta. Había mucho proselitismo agresivo, ha habido épocas en las que ha habido financiación estadounidense, desde Estados Unidos se ha subvencionado todo esto, sectas y no sectas y todo lo que, para minar la influencia de la Iglesia Católica en el continente. Esto está demostrado. Ahora ya no, ahora ya funcionan solos estos grupos, ¿no? ¿Qué pasa? Que han llegado a tener una influencia social importante y ahora estamos viendo una influencia política importante. Es un fenómeno muy complejo. Yo estuve estudiándolo bastante el año pasado por una intervención que tuve que tener, sustituyendo a un experto de verdad en estos temas, y a mí me tocó salvar el expediente, pero es un fenómeno muy complejo en el que entran muchos factores sociológicos de haber sabido acercarse a los pobres, a toda esa situación de anomia, de falta de valores y de normas de las personas en el éxodo rural a las grandes urbes latinoamericanas donde pueden expresarse, etcétera, etcétera. Cuando se ha hecho encuestas a personas que están en estos grupos, bueno, ¿tú eras católica antes y ahora eres evangélico? Sí. ¿Y por qué? Las respuestas principales: porque ahora puedo hablar con Dios directamente, porque ahora tengo una comunidad que me quiere y un pastor que me escucha y me ayuda, y porque me encuentro con la Biblia directamente. Y por eso dejaron de ser católicos y se hicieron evangélicos. Esto nos tiene que hacer pensar mucho, ¿no? Bueno, es curioso que a Jair Bolsonaro, que lo han apoyado mucho los evangélicos, además de grupos evangélicos normales y corrientes, lo ha apoyado una secta que se llama Iglesia Universal del Reino de Dios. Pare de sufrir, en España ahora se llaman Centro de Ayuda o Familia Unida, y va la gente buscando ayuda para sus problemas familiares. Y bueno, este grupo apoyó a Lula da Silva en su día y ahora apoya a Jair Bolsonaro.
Es decir, que ahí hay, cuando estamos hablando de sectas, ya no es un tema ideológico, moral o de los que apoyen una serie de principios, sino que hay intereses estratégicos y de influencia y de poder importantes, ¿no? Bueno. Las asociaciones secretas están prohibidas en la Constitución española. Fue muy curioso cuando hace unos años, creo que fue el Consejo General de Poder Judicial, recordó a sus miembros que aparte de esto, un juez no puede pertenecer a una sociedad secreta. En algunos periódicos se decía, claro, es que hay jueces masones y entonces está claro que no debe haber jueces masones. Pero en un periódico español, no hace falta que diga cuál es, decían, esto es claramente por el Opus Dei. Bueno, sabéis que los masones dicen ahora que no son una sociedad secreta, sino discreta. Alguien ha preguntado por la masonería. La masonería, pregunta la gente, ¿qué es la masonería? Digo, pues la masonería, es algo propio en sí. La masonería no es una secta, la masonería es una sociedad secreta y tiene sus propias características. ¿Cuál es el problema mayor de la masonería? Que existe, que sigue actuando, influyendo. Yo creo que tenemos que ser equilibrados, no caer en esa gente que dice, la masonería son 4 gentes raras que se juntan y filosofan y no tienen influencia ninguna, y los que piensan que todos los hilos del mundo están movidos por la conspiración judeo-masónico-marxista. Bueno, hay pruebas e indicios de algunas cosas, lo sabemos. Bueno, entonces la masonería existe, actúa, y la masonería es madre y abuela de muchas sectas, de todo el esoterismo contemporáneo, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque la masonería no deja de ser en el fondo de una religión gnóstica. El problema de la masonería para la Iglesia no es que sea una institución que conspira contra la Iglesia y quiere destruirla, y hay 2 instituciones enfrentadas, Iglesia católica y masonería, que claro, y por eso un católico no puede ser masón a la vez. No, el problema es que en el fondo la masonería, cuando uno entra en la logia, en la logia masónica, en el lugar donde se juntan, que tiene un damero en el suelo, cuadros blancos y negros como estos, cuando uno entra en la logia, entre otras muchas cosas simbólicas, hay una piedra bruta y un sillar tallado. Sabes que se basan en todo eso de la construcción, los gremios de constructores, masones, es lo que es en francés, ¿no? De la Edad Media, pero bueno, se funda lo que tenemos hoy como masonería en 1717, y digo, lo de las piedras es, la piedra bruta es el ser humano, el varón en la masonería tradicional, cuando entra en la masonería. ¿Qué tiene que hacer? Por la especulación, la reflexión, el diálogo, el trato con los demás miembros, ir tallándose y convirtiéndose en el hombre perfecto. Por supuesto que Dios, si está, es el gran arquitecto que todo lo supervisa, pero al final es endiosarse a uno mismo. La masonería es al final adorarse a uno mismo, construir el mundo, construir a la propia persona sin Dios. No, pero está la Biblia, no, pero hablan de Dios, no, pero... Claro, ese es el peligro, que hacen creer que es compatible ser masón con cualquier cosa. Y no, uno no puede ser musulmán y masón, judío y masón, o cristiano y masón. Las otras cosas no lo sé, pero esto está claro. Está claro, este es el problema de fondo de la masonería, es gnosis. Es gnosis, ¿vale? Aparte de otras muchas cosas, pero yo creo que la raíz está ahí. Alguien ha preguntado, aparte de la masonería, por el yunque. A mí me preguntan mucho por el yunque. ¿Qué es el yunque? Parece que sí, parece que no. El yunque no es una secta, el yunque es peor que las sectas. Yo lo digo como católico y como cura y como conocedor de lo que son las víctimas del yunque en España. Hay víctimas. El yunque es una sociedad secreta anticristiana. El yunque es una sociedad secreta anticristiana que se nutre del catolicismo, y del catolicismo más conservador, para alimentar una organización que busca el poder y el poder. ¿Cuál es el problema? Que el yunque está detrás de iniciativas aparentemente tan loables para un católico y para muchas personas no católicas que buscan el bien del ser humano, iniciativas con nombres y apellidos como Hazte Oír, que me tiene bloqueado en Twitter, por cierto, entonces, no sé, es la única cuenta de Twitter del mundo que me ha bloqueado. Hazte Oír, Citizen Go, Derecho a Vivir, que es una marca de Hazte Oír, Instituto de Política Familiar,
Asociación Española de Abogados Cristianos, Profesionales por la Ética. No es nada raro que pongan un autobús naranja por medio mundo diciendo una verdad, pero logrando confrontación, odio, intolerancia, que se crispen los ánimos. Claro, a ver, esto puede ser discutible para mucha gente, son los únicos que hacen algo, dicen algunos que los únicos que trabajan contra el aborto, a favor de la vida, a favor de la familia, a favor de la libertad religiosa, de los cristianos perseguidos, se dedican a recoger firmas y a recoger dinero y hacer cosas para recoger más firmas y recoger más dinero, para alimentar la propia organización y para captar, uso el mismo término que para las sectas, para captar adolescentes y jóvenes a través de estas organizaciones pantalla. Esto no son cosas de los libros, esto es la realidad. Captar a jóvenes, a menores de edad también, si hace falta, para, con un juramento de secreto, negar a todo el mundo que pertenecen al yunque, mentir si es preciso al sacerdote en el sacramento de la confesión, haciendo sus recovecos y sus cosas morales. Y algo que había nacido en un contexto del México sucesor de la persecución religiosa en la que en México, en el que no podían asociarse los cristianos porque iban a por ellos y los mataban. Hoy sigue habiendo sitios en el que matan a los cristianos por ser cristianos. Pues entonces se hicieron grupos secretos con ese juramento, con esa fidelidad a Dios, Dios, patria, yunque. Y bueno, esto llegó a España en los principios de los años 80, creció cuando nos gobernaba un tal José Luis Rodríguez Zapatero, porque todos echamos a temblar con la ingeniería social que se estaba haciendo, y ya os digo que el yunque, queriendo buscar lo mejor, está haciendo un daño gravísimo. El yunque existe y actúa detrás de estos. ¿Yo qué os recomiendo? Porque os he dicho 4 cosas sueltas así. El yunque daría para todo un curso entero que yo no os podría dar porque es complejísimo. Y cuando hablamos de sociedades secretas es más difícil demostrar las cosas y tal, aunque yo he visto documentos, papeles, manuales de captación, cómo captar a jóvenes católicos en las JMJs o en las Javieradas. Eso existe. Bueno, pues os digo que yo os recomiendo leer las entrevistas a don José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe, en las que explica por qué el arzobispo de Toledo y por qué los obispos de Getafe han prohibido que en las realidades diocesanas, parroquias y demás de sus 2 diócesis se colabore con todas estas plataformas. No es una decisión gratuita de unos obispos piraos. El yunque existe y actúa y hace mucho daño. Y yo conozco casos de parte de familias rotas, hijos captados a espaldas de sus padres que ya eran del yunque, sacerdotes que han pertenecido a esta institución dañina y vocaciones religiosas y vocaciones sacerdotales que el yunque se ha cargado de raíz. Luego, aparte de mucha gente que o estaba en el Opus Dei o en los Cruzados de Santa María o en sitios así que se los han llevado los del yunque, los han engañado, porque van a pescar a las peceras que ya existen. Digo, las entrevistas a don José Rico Pavés, obispo valiente que ha hablado de este tema, aunque lo pongan a parir. Y yo escribí el prólogo a un libro que salió sobre el tema, que se llama El yunque en España, de Santiago Mata, periodista e historiador. Yo escribí el prólogo. En el prólogo yo decía que el yunque no vale, no es bueno y no es legítimo. Y me reafirmo, y lo he dicho en La Sexta. Buscas por internet el reportaje de equipo de investigación sobre el yunque, con el que he dado las gracias al canal La Sexta por el gran bien que ha hecho con ese reportaje a la Iglesia Católica en España. En serio, para llegar aquí. Hablando de obispos, alguien preguntaba que si los obispos me preguntan por esto. Voy a contestar porque como los obispos no verán este vídeo, que tienen muchas cosas que hacer, muchos obispos pasan del tema pensando que es una realidad que no es importante, que no afecta a mucha gente. En la Iglesia estamos muy preocupados por muchas cosas, la secularización de la sociedad y todo, los problemas internos que tenemos, pero esto es un problema concreto. Yo sé de algún obispo que ha propuesto tratar este tema, sacar algún documento, ayudar de alguna manera, y los demás, no, es que hay cosas más importantes. Bueno, pero sí hay obispos que me consultan, que me llaman, que me escriben correos electrónicos y hasta mensajes de WhatsApp.
cosa que me da mucho trabajo porque a veces les tengo que preparar informes muy concienzudos, pero para eso estamos en las RIES, ¿no? Entonces, claro, también respuesta a qué hace la Iglesia ante esto. Pues la Iglesia por lo menos nos tolera a nosotros. Mi obispo me deja que yo me marche a 5 días de mi diócesis y abandono mis 9 parroquias y bueno, pues ya está, ¿no? O sea, a nivel institucional es cierto que yo echo de menos algo más, como os decía antes, en Francia se trabaja este tema, en Alemania hay oficinas diocesanas de ayuda a las víctimas, de esclarecimiento, de discernimiento, se sacan documentos que ayuden a la formación, fichas catequéticas, en América Latina se ha hecho mucho, en Italia hay una cosa como las RIES, que es el GRIS, y está en muchas diócesis y está amparado por la Conferencia Episcopal, pero claro, nos entran los miedos que tenemos los pastores de la Iglesia, y cuanto más arriba estás en la jerarquía tienes más miedos, ¿no? Ay, es que si decimos algo de esto nos van a decir, nos van a criticar, es que parece que estamos criticando a la competencia, estamos cazando brujas, pero bueno, bien. Vuelvo a... Alguien preguntaba por el Reiki. Del Reiki hablé esta mañana. El Reiki es magia pura, es superstición, es pretender sanar a través de la energía universal, es una cristalización clara de la nueva era. Y bueno, preguntad a los exorcistas por el Reiki, ¿no? La de gente que les va porque han hecho Reiki. En Chile hace poco me ofrecieron, estaba yo dando un curso y me ofrecieron, un exorcista de Chile me ofreció asistir a un exorcismo, y le pregunté, yo había estado un día entero dándoles formación a los curas, yo estaba agotado, y dice, bueno, va a ser a las 8 de la tarde y el exorcismo es a un sacerdote poseído por el demonio. ¿Qué? Y sí, fue por hacer Reiki. No fui, por supuesto, o sea, el primer exorcismo de mi vida que voy a presenciar es de un cura. Pues para mí es una experiencia demasiado fuerte, y más si estoy agotado después de todo el día. El Reiki hace mucho daño, daños psicológicos, daños espirituales, porque te aparta de Dios. Hay católicos que hacen Reiki y al final ellos son dioses, ya no necesitan a Dios, y luego aparte se está abriendo la puerta a la acción extraordinaria del demonio. Así que el Reiki es peligrosísimo y hay muchísima gente metida en Reiki, incluidos catequistas, profesores de religión, religiosas, curas, con toda la buena intención, pero recomiendo leer el documento de los obispos de Estados Unidos sobre el Reiki. Si se busca en internet obispos Estados Unidos Reiki, ahí aparece. Lo traduje yo al español y estoy orgullosísimo de haberlo hecho, porque es una de las grandes cosas que he hecho en mi vida. Luis, tenemos 5 minutos o así. Sí, pero había una cosa que yo no quiero olvidar, que era el sectarismo dentro de la Iglesia. Creo que a veces dicen que algunos nuevos movimientos tienen expresiones y tienen elementos sectarios, y que nosotros parece que estaríamos limpios de toda sospecha y que podríamos pontificar dando títulos de sectarios y no sectarios. Yo creo que esa pregunta es muy interesante y dejamos para los testimonios al final. Vale. Cuando se dice, y a mí me pasa muchas veces, esta mañana en Twitter ha habido algo de jaleo porque alguien puso este cartel en Twitter y empezaron el cachondeo. Pues mira, ¿quién va a hablar de sectas? No se da cuenta este cura que pertenece a una. Otro preguntaba, pero pone ciencias religiosas, pero ¿qué es esto de ciencias religiosas? No, son palabras que no casan para él, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí, vamos a ver, tenemos que defendernos ahora y en el plano ya de las ideas y de los conceptos decir que es una secta y que no, ¿no? En las sectas falta libertad, y en las religiones, por definición, no, cualquier religión sana, que no llegue a esas patologías, etcétera. Decía Chesterton, vuelvo otra vez a él, que cuando uno entra en la iglesia se quita el sombrero, no la cabeza. Así que uno sigue pensando con su raciocinio, con su crítica, y uno puede ser un católico crítico. Y es que si no ponemos en marcha la cabeza, pues algo nos está fallando, ¿no? Caemos en el fideísmo, en la obediencia siguana a todo lo que diga el superior. Mira, vamos entonces, bueno, ¿qué pasa? Que a lo mejor podemos tener algunos tics y a lo mejor nos tenemos que mirar esto y claro, decía, ¿cómo enfrentarse a esto? ¿Por qué lo dicen? Pues porque a lo mejor hay cosas que tenemos que purificar. Bueno, a lo mejor no, seguro. Entonces, pero vamos, que se vea lo que hace la Iglesia. O sea, no estamos para presumir, no debemos presumir, pero que se vea lo que hace la Iglesia y que se compare con lo que hacen las sectas. Vamos, yo creo que está claro. Claro, luego es un tema delicado el de, ¿hay sectas dentro de la Iglesia? Es que tal grupo, tal movimiento, tal no sé qué, y bueno, ya sabemos todos.
Y yo mi respuesta es triple. Primero, no hay sectas dentro de la Iglesia, ni puede haberlas, porque una secta por definición es un grupo autónomo. Grupo autónomo, es decir, en una parroquia, en una prelatura personal, en un seminario, en una congregación religiosa, en una cofradía o hermandad, hay una autoridad que se llama el obispo a nivel local o la Santa Sede que ayuda al Papa a nivel universal, que puede hacer lo que hizo en la Legión de Cristo, por ejemplo, quitar al líder, quitar al responsable e intervenir en esto. ¿Esto quién lo hace en una secta? Las sectas son grupos independientes. En la Iglesia estos grupos no son independientes, estamos todos sujetos a la autoridad. Entonces, no hay sectas ni puede haberlas, sociológicamente, ¿no? Segundo, sí hay grupos, o puede haberlos, al menos en la teoría, y los hay en la práctica, que tengan actitudes o comportamientos sectarios. O sea, hay cosas como cómo se trata a los que han salido, cómo se ejerce la autoridad. Tenemos un ejemplo de autoridad que es Jesucristo. Si se separa el fuero interno del fuero externo, la conciencia del gobierno, si hay un montón de cosas. Yo tengo esto trabajado. Si busquéis por ahí sectas en la Iglesia, Luis Santamaría, ¡pum! Porque esto es un tema importante. Hay, aparte de que no se pueden utilizar técnicas de estas de control de la personalidad en la Iglesia, pero luego hay otras cosas que desde el propio sentido cristiano de la vida tenemos que revisarnos cada grupo. O sea, yo en mi parroquia puedo hacer de una parroquia mía una comunidad sectaria. Yo puedo hacer, yo sé cómo funcionan las sectas. Si tengo un poco de personalidad carismática y voy en plan de líder sectario, yo puedo montar una secta, pero no es una secta, es una parroquia con características sectarias. En tercer lugar, la Iglesia no solo tiene herramientas para corregir el sectarismo una vez que ha pasado, sino para prevenirlo. Es decir, que el obispo me puede mandar a paseo a mí, quitarme de la parroquia porque soy un líder sectario total en mi parroquia. Pero es que esto se puede prevenir, y lo que sirve para corregir y prevenir el sectarismo se llama Código de Derecho Canónico. Así que los que estudian Derecho Canónico, qué rollo tener que estudiar en Teología y en el Seminario de Derecho Canónico, las normas, aquí el espíritu, la buena voluntad. No. El Derecho Canónico sirve primero para que los superiores no pisemos a los demás, sirve para los derechos de todos, y en el Derecho Canónico hay un montón de cánones que sirven para corregir y prevenir esto. ¿Cuál es el problema? Que cuando se aprueba algo en la Iglesia, se aprueban unos estatutos que están de acuerdo con el derecho canónico, por supuesto con la ley civil, con los derechos humanos, etcétera, etcétera, con la ley natural, pero claro, la autoridad tiene la responsabilidad, la obligación de velar porque esos estatutos se cumplan. Es decir, que si me viene una familia diciendo mi hijo se ha consagrado, se ha metido seminarista, está de novicia, se ha hecho miembro no sé qué, con esta categoría, yo creo que le han manipulado, el obispo o el superior correspondiente tiene que recibir a esas personas y escucharlas. En Francia hay un obispo encargado de esto, dentro del departamento sobre sectas, que tiene también subdepartamento de sectarismo interno. Hay obligación de esto. A mí me vienen familias con estos problemas y yo veo cosas que se parecen mucho a las de las sectas, entonces, y me preocupan más que las sectas, porque las sectas al final son esos malos de fuera. Pero ¿qué pasa cuando esto se está haciendo dentro de casa y hay abuso de poder y de conciencia y de autoridad y se está manipulando a la gente en lo más sagrado que hay, que es su conciencia, el discernimiento vocacional, en la orientación de vida, etcétera, etcétera? Mucho cuidado con esto. Luis, el clericalismo dentro de la Iglesia y estas nuevas adelantadas, o Vaticana y otras series, dentro de la Iglesia podemos clasificar también como actitud sectaria, incluso como algo más allá. Yo no hablaría de clericalismo en este caso, porque a no ser que dijéramos que algunos laicos incluso pueden ser más clericales que los propios clérigos, ¿no? Pero aquí lo que hay es una actitud, es ese gnosticismo que denuncia el Papa tantas veces, que va vinculado al pelagianismo, pero es el gnosticismo de, a ver, yo es que estoy por encima del Papa y de los obispos y de la autoridad, porque yo sé lo que es ortodoxia. Es como quien va y dice, es que el obispo me dice una cosa y la Virgen me ha dicho otra por la noche cuando se me ha aparecido. ¿A quién hay que obedecer? Si eres católico, al obispo, no a la Virgen, lo siento. Porque si no eres Lutero.
perdonadme, ¿no? Es decir, es ese gnosticismo de que yo estoy por encima, yo soy de esa élite, que yo sé lo que es católico y lo que no. A ver, claro que el Papa y los obispos se pueden confundir, y los curas, por supuesto, pero mucho cuidado con esto. La comunión de la Iglesia, la sucesión apostólica como prevención frente a las sectas, cismas y herejías es fundamental. Un señor le pone las manos en la cabeza a otro señor. Eso no es Reiki, eso es sucesión apostólica. Y nos basamos en algo que es muy humano y que es muy falible, y una iglesia que es prostituta y santa, si me apuras, pero lo que hablábamos hoy del tema de la encarnación. Nos falta la fe en la encarnación, y el que el Señor se ha fiado de aquellos apóstoles, de los que nos ha puesto después, y que a lo mejor podemos ser los tíos peores del mundo. Pero claro, si no caemos en el gnosticismo y pelagianismo a nivel eclesial. Mucho cuidado con eso. Pues si queréis cerramos. Si alguna persona es familiar, es víctima en primera persona o quiere comentar algún testimonio, creo que sin ningún tipo de juicio y sin ningún tipo de debate sería de agradecer. Hola, soy María José. Nunca he sido de una secta, jamás he pertenecido a ninguna, pero sí quiero decir que es muy fácil caer en la red, porque a mí me han intentado en momentos vulnerables, me han intentado algunas personas tender el anzuelo. Pero a esas personas tampoco puedo decirlas ni denunciarlas, porque tampoco ni me acuerdo de sus caras. Simplemente es salir de la iglesia y el ver a una persona sola caminando o cabizbaja, tal, pues enseguida se te acercan. Hola, ¿necesitas ayuda? Hola, mira, soy un tío que tal, cual, cuando quieras puedes venir a mi casa, porque consideran que a lo mejor era una persona sola que necesitas compañía o cariño. Personas que se hacen pasar perfectamente por católicos, no solamente son en la apariencia de ser esotéricos o masones o lo que sea. También tengo que decir que hay mucha gente que a lo mejor practica todas estas cosas y a lo mejor tienen un corazón mucho más humano, me han demostrado también, que algunos que van de santos por la vida y que dicen pertenecer a la iglesia. Pero sí que quiero decir que hay una cosa que tengo clara. El esoterismo, porque yo ahí fue una cosa que nadie me enseñó, fue a través de las revistas de la sociedad que hemos tenido actualmente a lo largo de muchos años. Se nos han ido dejando caer muy fácilmente información de todo tipo, invitaciones a través de las redes sociales y todo. Entonces ahí yo sí puedo decir claramente que es muy fácil caer en esa trampa y que te debilita. Que tú puedes creerte una persona fuerte y segura, como me pasó a mí, y yo caí perfectamente en mi egocentrismo, en mi vanagloria, porque esto no es solamente cuestión de sectas, es cuestión de uno mismo. Y entonces digo, es mi culpa, es mi responsabilidad, que yo, por haber leído, por haber sido una persona curiosa, por haber estado informándome y haber dejado a un lado los valores morales que me enseñó la Iglesia, los principios fundamentales que son nuestra familia, nuestros amigos, y el dejarnos ciertos rollos que actualmente se consideran como un crecimiento personal, profesional y ser la guas de lo más, que es vanagloria. Lo que tenemos que ser es humildes, sencillos, y aprender a vivir en lo más cotidiano y esencial, a convivir y respetarnos los unos a los otros. Pues muchísimas gracias, y Luis, infinitas gracias también por la sesión de esta mañana, que ustedes podrán descargar a partir de mañana o pasado, cuando Sergio y Emilio nos hagan el servicio que están haciendo y nos lo proporcionen ya perfectamente maquetado. Muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo. Luis, necesitamos formación. Esto es una casa de formación y hay un compromiso de formación sistemática, y queremos hacer formación en diálogo. Les anticipo que a lo largo del primer trimestre del año, segundo del curso escolar, iremos justamente al otro lado, a ese diálogo de la fe con la ciencia. Por los mismos canales que han tenido información, recibirán información de la cuarta sesión teológica fulgentina, que tiene que ver con ese desafío de esa otra forma de creer solo en la ciencia,
pero también esa forma de no perder la razón ni perder la fe, que son las dos alas que nos llevan al auténtico crecimiento. Luis, muchísimas gracias por tanto kilómetro, por tanta palabra, por tanta lucidez, y adelante con tus parroquias, adelante con tu ministerio, y esto también es nueva evangelización sin duda. Siéntete no solo enviado, sino acogido por esta tarea tan importante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.